Ahí estamos. Listo. Y no estoy presentando. Ah, sí, estoy presentando. Sí, está presentando, sí, sí. Bien. Ahí estamos entonces. Bueno, entonces les decía que para la toma de decisiones de corto plazo se necesitan realizar determinados análisis y seleccionar algunas alternativas o cursos de acción previos, pero para eso las empresas generalmente están teniendo una base de datos. En muchas de las empresas a las que van, la base de datos se simplifica o se reduce a un cuaderno. Muchas veces no hay base de datos, no hay sistema integrado, la computadora que existe es solamente para facturar. Bueno, allí se la tendrán que rebuscar y empezar a combinar aquella base de datos que les permita, acuérdense, buscar o poder detectar o determinar qué factores se están consumiendo y básicamente arrancar por lo físico para después monetizarlo y así poder saber qué es lo que se está consumiendo. Por supuesto que cuando no hay base de datos o sistemas o ni siquiera registro, bueno, se hace bastante difícil e imposible, pero bueno, a veces son grandes desafíos en los cuales ustedes se van a ver involucrados. Entonces, tomar una decisión, como lo dice el slide, es un proceso de analizar y seleccionar cursos de acción entre algunas alternativas que se nos presentan, ¿sí? Estamos hablando del corto plazo. Y estas son las operativas, no nos estamos metiendo en decisiones estratégicas porque, bueno, de eso, de estrategia, no nos vamos a meter en este caso, si bien hicimos un pequeño aporte ahí, hay un resumen, un PDF, que barremos un poco la cuestión estratégica, pero ustedes ya son casi especialistas, después de haber tenido 2 materias al respecto, así que es poco lo que podemos aportar. Desde el corto plazo, y haciendo caso a uno de los modelos para la toma de decisiones, que es el racional, decimos que vamos a decidir seleccionando alternativas posibles, y para eso vamos a hacer uso o tener en cuenta los costos relevantes o los ingresos relevantes que son, tienen una característica, ¿no? Que nos van a generar ingresos futuros, ¿sí? Que no son actuales, sería el que pasa así, y que son distintos, para que sean relevantes tienen que ser futuros y distintos entre las distintas alternativas que estamos planteando. Entonces, tanto costo como ingresos deben ser relevantes, y para ser incrementales deben ser distintos. Bueno, un poco lo que les estaba diciendo, de comparar los costos relevantes, de comparar alternativas dentro de un proceso de toma de decisiones. Deben ser diferentes y futuros. Los horizontes, voy a ir un poco más rápido acá, digo, ¿qué horizonte de planeamiento? Nos basamos en las del corto, que son las decisiones operativas, como les acabo de decir, de menos de un año de horizonte, digamos, de años vista. Son muy pocas las inversiones adicionales que requieren, no son, digamos, hablando de capital o de inmovilización de grandes capitales, estas no son las de corto plazo. Y hay selección de alternativas, generalmente hay 2 o 3, para cambiar ese estatus societario que estamos teniendo y que no nos agrada. Ahora vamos a ver cuáles son generalmente las 4 o 5 decisiones que se toman. A diferencia de las de largo plazo, que son más estratégicas, se están analizando proyectos que son más, que tienen una vida que se posterga más allá del año, hay grandes inversiones de capital, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las diferencias
entre el corto y el largo plazo. Acá nos estamos abocando a través del sistema de equilibrio, entonces, o del uso del marginalismo para ayudar a la empresa a decidir entre algunas alternativas por algunos problemas o algunas cuestiones que les están sucediendo y que no, con la cual no están cumpliendo con su meta de valor. Los pasos, esto también lo tienen ustedes de primer año, el sistema racional, el modelo racional para tomar decisiones, acuérdense. Me voy a permitir también ir un poco rápido acá porque lo tienen claro y si no lo repasamos. Lo primero que debe existir a la hora de tomar una decisión es identificar que hay un problema o esta tensión que yo les estaba diciendo con esa performance empresaria. Identificar que tenemos un problema. A la hora de identificar el problema y visto la necesidad de tomar alguna decisión o de cambiar algún rumbo, lo segundo que hay que hacer, de acuerdo al modelo racional, es la realización de un diagnóstico. Es como cuando queremos ir a cruzar, a hacer el cruce de los Andes, lo primero que tengo que hacer es, bueno, una vez que tengo la meta ahí adelante, lo segundo, ir al médico a ver si puedo. Este diagnóstico es muy importante, porque a partir de él vamos a saber cómo estamos, cómo está nuestra empresa para encarar este problema que está teniendo, ¿sí? Lo identificamos, lo podemos encarar, tendrá solución, hay alternativas, bueno, y ese diagnóstico, en ese diagnóstico vamos a mirar, le vamos a dar una duración en el tiempo, digamos, lo vamos a medir en tiempo, lo vamos a meter, lo vamos a calendarizar, como dice Gladys por allí. Vamos a mirar qué fortalezas estamos teniendo, qué amenazas nos pueden acechar, y por supuesto las fortalezas y las oportunidades también. Entonces, tengo este problema, lo podemos encarar, estamos financieramente bien, estamos económicamente bien parados, tenemos posibilidades. Si no estamos financieramente bien, tenemos acceso a facilidad crediticia, etcétera, etcétera. Una vez realizado el diagnóstico, y si ese diagnóstico nos da positivo, por supuesto, que lo podemos hacer, podemos cruzar los Andes, empezamos a identificar qué cursos alternativos o qué caminos podemos empezar a tomar para poder empezar a compararlos, ¿sí? Después, el paso siguiente es decir, bueno, ¿con qué criterio vamos a medir a estos distintos caminos que tenemos? Digamos, los vamos a medir o vamos a elegir aquella de las alternativas que nos genere menores costos, vamos a elegir aquella alternativa que nos genere mayores ingresos, que nos da mayor perdurabilidad en el tiempo, que nos mejore estratégicamente la marca. Bueno, hay que elegir un criterio de medición para no comparar peras con manzanas, ¿verdad? Seleccionando el criterio y se desarrolla la información de cada una de las alternativas. Y por eso vuelvo a lo que les decía hace un rato. A la hora de tomar esta decisión o desarrollar la información, necesitamos una base, necesitamos un sistema o algo que nos dé datos. Ustedes como analistas o decidores van a transformar esos datos en en información. Esa información probablemente se transforme en conocimiento para tomar esta mejor decisión. Desarrollamos información y de esa información despejamos todo lo que no es relevante, ¿sí? La irrelevante, acuérdense que era lo relevante, era aquello que nos arrojaban datos diferentes entre una alternativa y otra y que eran a futuro. Por ejemplo, si tenemos que cambiar una maquinaria y el análisis me dice que la maquinaria A me arroja un costo fijo mensual de 100 pesos
y la maquinaria B me arroja un costo fijo de 100 pesos y mi criterio de medición son los costos fijos, sí, bueno, no es irrelevante porque son iguales los dos, ¿sí? Tendríamos que o cambiar el criterio de medición o buscar otras alternativas, ¿sí? Entonces, buscar alternativas, despejar, sacar la info basura que nos sirva y encontrar cuál es el incremento, el plus, el análisis incremental, que sean tanto de ingresos como de costos, para fijar cuál de las alternativas nos conviene. A partir de ese análisis incremental, tomada esa decisión, esta es la mejor alternativa, Tuki, ustedes como, a veces como dueños de la empresa, o a veces como gerentes, se debe realizar un informe final. ¿Por qué? Justamente por eso es un modelo racional, porque está basado en fundamentos sólidos, digamos, como se parte desde la identificación de un problema hasta realizar el análisis incremental entre las alternativas, pero puede fallar, a veces puede fallar. Por lo tanto, se deben comprometer a la realización del informe. Y eso tómenlo como una sana costumbre, profesionalmente hablando. Siempre que estén convencidos de algo y que hayan realizado un trabajo a conciencia y serio, como deben ser todos los trabajos que tienen que hacer de acá en adelante, deben elaborar un informe. Porque a las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Y si algún día elaboran un informe y se equivocaron, pues asuman ese error y que ese error sea aprendizaje, ¿sí? Si no nos equivocamos, no aprendemos, ¿sí? Así que no tengan miedo a escribir y a volcar lo que están pensando, porque en ese momento están convencidos de que así podía ser. Pero todo esto es muy lindo, el modelo racional es realmente sólido e impactante, nos da un buen camino por donde ir, pero nunca debemos de olvidar del contexto institucional en el que está la empresa en la que estamos tomando esa decisión, ¿sí? Tal vez, a veces, este informe o este análisis que hicimos a partir de la identificación del problema, encontramos caminos alternativos, suprimimos info irrelevante, hicimos el análisis incremental, nos abocamos o nos decidimos por una de las alternativas, hacemos el informe y ese número frío a veces está desconectado del contexto en el que está la empresa. Me ha pasado en lo personal de estar trabajando en empresas de primera línea y asesorarlas bajo un modelo racional, tremendamente racional, y digamos, los números me daban toda la razón del mundo, a mí, como era gerente administrativo y financiero, y elaboré un informe donde aconsejaba a la empresa a dejar de atender a determinadas líneas de venta, básicamente los supermercados, porque la empresa que bombardeaba fuertemente la venta a los supermercados, nos pegaba fuertemente en la rentabilidad. Entonces yo dije, si se deja de vender acá, en esta línea de supermercados, la rentabilidad sube, las ventas se pueden canalizar en otros segmentos, bla, 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 bla. Pero nunca fui de la mano con la estrategia que tenía la empresa, que era posicionar el producto a nivel nacional, que quería penetrar en las líneas supermercadistas. Bueno, digamos, desde el punto de vista de la mercadotecnia, del marketing y de la comercialización, yo estaba muy hacia adentro, muy abocado a las finanzas y a la rentabilidad, y fui derrotado con todo éxito, digamos. Entonces, por eso digo que el contexto institucional es verdaderamente importante a la hora de decidir.
Hay grandes empresas que nos muestran eso, como por ejemplo Gillette, como por ejemplo los chicles Adams. ¿Ustedes saben cuáles son los chicles Adams? Esos chiclecitos que hacen ruido en la cajita. Y esos son los de marca Chiclet, o sea, que tienen el nombre de Chiclet. El bazooka es una goma de mascar. Y ustedes cuando van al kiosco, ¿qué le piden? ¿Me das una goma de mascar o me da un chicle? Me da un chicle. Cuando van a comprar una hoja de afeitar, ¿cómo la llaman? ¿Dame una hoja de afeitar o una Gillette? Bueno, lo mismo pasaba con la avena, por ejemplo, Quaker. Nadie dice la avena arrollada, ni nadie dice hoja de afeitar, ni nadie dice goma de mascar. Bueno, son marcas. Bueno, ahí Iñaki tira otros ejemplos. A ver, Curita, Nesquik, la Coca. Está en línea con lo que estás mencionando. Bien, Iñaki. claro, bien. Eso, digamos, a ver, eso es más que nada fuerza de marca. La Coca, sí, está bien. ¿Me das Coca? Pepsi lo mismo, te dicen. Bueno, y no es lo mismo. Pero bueno, a algunos les gustará más la Pepsi y a otros la Coca. Pero digo, la empresa Gillette, la multinacional, ¿a ustedes les parece que fabricar la hojita esa de afeitar le genera algún valor agregado a la empresa? Tal vez ni siquiera haciendo el análisis de sus costos variables y sus precios, tal vez esté con una contribución más grande negativa. Y tal vez nuestro informe, ante la decisión de la empresa de decir, bueno, ¿qué hacemos con estas líneas? Bueno, todas las líneas que den contribución más grande negativa hay que sacarlas del mercado. Pero es su producto insignia. Es la que le dio la fortaleza a esa marca, a la Gillette, ¿sí? Me compré una Gillette, comprate una Gillette. Lo mismo como dice Iñaki, que las curitas, que los chicles, que bueno, miles de ejemplos que decimos, esto todavía sigue. Ahora lo vi a Quaker, que ya no es más el viejo ese con el sombrero, que lo estilizaron un poco. Pero bueno, fundamental tener en cuenta ese contexto institucional en el que está la empresa, en qué tiempos estratégicos se está elaborando esta decisión, cómo es la posición dentro de la cadena global o la cadena de valor de la industria, cómo es su cadena interna. Hay muchas variables a tener en cuenta, más allá de que nosotros digamos, pero esto te da contribución marginal negativa. Bueno, sí, pero más allá de eso, en ese informe también hay que tenerlo en cuenta. Damos el dato técnico, pero teniendo en cuenta el contexto, las decisiones estratégicas, el posicionamiento que está logrando la empresa, que pretende, hay una serie de decisiones un poco más soft que hacen que ese informe pueda o no aplicarse. ¿Estamos de acuerdo? Esto no implica no hacerlo, no dar nuestra posición técnica al respecto, pero sí tampoco podemos estar desconectados de qué es lo que está pasando o qué está pensando la empresa en su conjunto. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Ah? ¿Consultas de lo que vemos? Sí, sí. Bien. Bueno, y hay algunas de las 4 o 5 decisiones que siempre tomamos, o las más clásicas de corto plazo. Una de ellas es seleccionar equipos alternativos que sirvan para fabricar un mismo producto. O sea, tenemos que mejorar nuestra maquinaria, nuestro
nuestro capital industrial y bueno, tenemos alternativas que son, entre las que estamos analizando, una que es, podemos adquirir un equipo de alta productividad, pero de alto costo, y otra que sea un poco menos productivo, pero de bajo costo, ¿sí? Entonces, acá se nos tiene que dar, se nos tienen que mezclar algunas cosas. Digamos, si yo tengo una alta productividad, o sea que genero mucha cantidad de productos, de unidades, lo que fuere, ya mi relación insumo-producto tendría que ser positiva con respecto a aquella que la inversión es mucho más baja, o sea que los costos fijos van a ser mucho más bajos, pero la relación insumo-producto no tan ponderada como la anterior. Entonces, ¿qué quiero decir? Para seleccionar estos equipos alternativos se nos tienen que dar un supuesto bastante importante. Que los costos fijos de alta productividad, como es mucho más cara, pongámosle que es alemana, esos costos fijos son mayores que los costos fijos de la de baja productividad, pongámosle que será de otro país. Ahora, si esos costos fijos de la alta productividad o alta tecnología son más altos que los de baja tecnología, el supuesto que se nos debe cumplir es que a su vez, y como contrapartida, los costos variables de aquella de alta tecnología deben ser menores que los costos variables de la de baja tecnología. Porque si no se da este supuesto, estamos al horno, digamos. A ver, si los costos, si en una máquina, la de alta tecnología, sus costos fijos son altos y los costos variables son altos, ¿qué máquina comprarían? Si los costos fijos de la máquina A son mayores que los costos fijos de la máquina B y a su vez los costos variables que me genera la máquina A son mayores que los costos variables los que me genera la B, ¿por cuál se inclinarían? Por la de baja productividad. No hay, claro, no hay decisión, no hay toma de decisión, eso es patear y abrazar, no hay que hacer análisis, ni, ¿se entiende? No hay modelo racional que valga. Entonces, tenemos que buscar en este modelo de selección, de decisión entre seleccionar equipos alternativos para fabricar un mismo producto, un punto en el cual nos dé lo mismo adquirir la de alta tecnología o la de baja tecnología. Entonces, o la importada o la nacional, o la más cara o la más barata, como quieran llamarlo. Ese punto de indiferencia llegamos haciendo las igualdades de los costos totales de la de alta tecnología, o quieran llamarle de la A, versus los costos totales de la B, ¿sí? Con los costos fijos más los costos variables de ambas máquinas, haciendo como siempre estos traspasos de términos, vamos a llegar que nuestro punto de indiferencia, o las cantidades de indiferencia a partir de las cuales me conviene una u otra, es aquella que esté generada por los costos fijos de la de alta tecnología menos los fijos de la B, y con el ahorro marginal que me generan los costos variables, es que tengo que pagar esta diferencia de costos fijos. ¿Cuál es la cantidad de indiferencia donde se me igualan las inversiones, que está generado porque el ahorro marginal que me genera tener menos costos variables en los productos que me genera la máquina A versus los de la B, me bancan esta diferencia de costos fijos que me van a generar una inversión o la otra. ¿Se entiende? Entonces, eso es una pequeña formulita y digo, si esta es mi cantidad de mi punto de indiferencia,
si estoy por debajo de ese punto de indiferencia, me va a convenir seguir comprando o seguir produciendo con una máquina de baja inversión, y a partir de esa cantidad que yo estoy produciendo y absorbiendo en el mercado, si estoy por encima, me convendría estar invirtiendo en la de alta tecnología. Creo que acá tenemos un pequeño ejemplito. ¿Vamos bien, Feni? Perfecto, perfecto. Yo te voy entendiendo clarito. Gracias, Feni. Alta tecnología, equipo A, como veníamos mencionando, 500.000 pesos. Y un valor residual de 50.000. Eso quiere decir, bueno, y a su vez, 60 meses, 5 años de vida útil. Los costos variables que me genera esta máquina unitarios, digamos, me permite llegar a un costo variable de 20 pesos por cada artículo que yo genero. Mientras que podríamos encarar una de baja tecnología, muchísimo más económica, menos desembolsos. También vamos a tener menos valor residual, por supuesto, y con una vida útil más larga, de 96 meses. Pero el costo variable para generar un artículo a través de esta máquina es de 50 pesutis. Entonces, 500.000, 50 de valor residual, con lo cual estamos diciendo que son 450.000 pesos que vamos a amortizar con la máquina A y 96.000 pesos que vamos a amortizar con la máquina B. 20 de costos variables y 50 en la más alta. Si aplicamos la formulita que estábamos viendo, tenemos que, a partir de las 217 unidades que me absorba el mercado, vamos a estar en la cantidad de indiferencia, bancando los costos fijos de A, de la de alta tecnología, que eran los 450 dividido 60, es así, 150.000 dividido los 60 meses, menos los 96.000 dividido los 96 meses, 1.000 pesos de amortización, y esa diferencia de costos fijos me la tienen que bancar el ahorro marginal, digamos, el ahorro, esos 30 pesos que me generaría una máquina sobre la otra, me tienen que decir cuál es la cantidad de indiferencia. Son las 217. Si yo produzco y vendo 217 unidades en el mercado, me daría lo mismo una u otra maquinaria. Si son 216, tendríamos que seguir trabajando con la de baja inversión, con la de los 100.000 pesos, y si estoy por encima, trabajar con la otra decisión. Hasta acá, ¿cómo estamos? Hola. Bien, por ahora bien. Está claro que en esta decisión que presentó Gustavo, además de todos los supuestos y la información que relevó, es clave la información de mercado. Ahí tenemos que hablar con la gente de venta, comercialización. Cuando habla Guzzi del contexto institucional, también decir, bueno, además de que las decisiones estén alineadas con la estrategia empresaria, nosotros tenemos que, porque en este caso lo vemos, es un caso muy simple, pero claramente, según las proyecciones, los escenarios que se proyecten de venta, va a ser donde va a tener influencia en este tipo de decisiones, es clave. De hecho, también tenemos que ver cuál es la capacidad, que ahí no está especificada, la capacidad que tiene cada una de las tecnologías, porque por ahí el punto de indiferencia está muy alto y no justifica la mayor inversión porque es imposible llegar a atender a esa producción que demandaría hacer más viable ese proyecto. Entonces digo, en esta decisión, además de que se den los supuestos que planteó Guzzi, si no, no hay alternativa posible, y tener esta información que en un caso real es mucho más compleja, claramente acá influye el análisis del mercado, es decir, bueno,
cuáles son los escenarios posibles que se presentan para mi producto, Ah, incluso hasta analizar variables económicas que son las recomendaciones que nosotros sumaríamos al informe. Entonces, ante un escenario, ¿qué pasa en un escenario pesimista, un escenario medio, un escenario optimista? Ese es el valor agregado que nosotros le damos al informe para quien tiene que tomar las decisiones. ¿Se entiende? exacto. Nunca dejar de lado lo que está pasando en la empresa en ese momento y por los momentos históricos del país o de la región en la que esté inserta la empresa, digamos. A ver, nunca quedar desconectados de la vida misma de esa empresa, más allá de que la decisión les esté diciendo, cerrá esa línea de producción porque tenés contribución marginal negativa, o porque no tenés más capacidad para hacerlo, porque el mercado no lo absorbe, lo que fuese. La decisión que sea, siempre tenerla conectado a la vida que siga latiendo junto con la empresa, ¿sí? Incluso una decisión que nosotros tomemos, existen productos sustitutos, productos complementarios, existe una competencia. Entonces, digamos, cada paso que da la empresa genera una reacción también, y esa fuerza hay que analizarlas, qué barreras de entrada hay o no, porque, digamos, en este caso lo vemos muy simple, pero muchas veces estas inversiones significan mayores desembolsos. Entonces digamos que más allá del modelo racional que explicó Uzi, tenemos que contemplar la totalidad de las variables. Exacto. Bueno, y acá, hasta acá vamos bien, Feni. Perfecto. Bueno, en 10 minutos más les cuento otra historia, que está buena. Nos metemos con la segunda decisión, que es, a veces van a tener que decidir si compro insumos, o sea, si me abastezco de materias primas para hacer determinado producto, o fabrico yo directamente esa parte digamos, a veces me abastezco de un proveedor externo para la finalización o para tener un material específico para desarrollar mi producto, o a veces digo, no le compro más, no compro más al mercado, no salgo más al mercado porque me va a convenir hacerlo a mí mismo, porque controlo, soy muy celoso de la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, además, como bien dice Amaro Giardini, como bien dice Anderson y Raymond en la bibliografía, además de la cantidad y calidad de los componentes, cuando evaluamos las distintas alternativas, tenemos que tener eso como, digamos, para que sean iguales, ¿no? Si no son iguales, se nos desvirtúa el análisis. Entonces, acá también vamos a partir de un punto de indiferencia, de un punto de nivelación, como quieran decirle, o un umbral de decisión, en donde nos va a dar lo mismo seguir comprándole a nuestros proveedores o pasar a producir ese material o ese repuesto o ese insumo tan necesario para producir nuestro producto final. Si nosotros estamos comprando y no produciendo, solo compramos ese insumo o esa materia prima, ¿qué tipo de costos estamos teniendo? ¿Qué tipo de costos estaríamos teniendo? Estaríamos teniendo solamente costos variables, ¿sí? Entonces, acá se nos tiene que dar el supuesto de que si el costo de adquirir
es mayor que el costo de producir, sí, bueno, recién ahí tengo un problema. Si, che, esto nos están matando, tendría que ser mucho más económico fabricarlo nosotros, tomemos la decisión, hagamos el análisis, entonces para eso lo llaman a ustedes. Ahora sí, si el costo de adquirir es más bajo a simple vista que el de producir, no hay decisión a tomar, ¿no? Entonces, bueno, un poco partiendo otra vez, como vimos en el anterior, partiendo de la igualdad entre los costos de adquirir y los costos de producir, en el costo de adquirir, fíjense que solamente tenemos los costos variables de adquisición por las cantidades que vamos a producir o por las cantidades que hemos comprado. En cambio, en los costos de producir, además de los variables para producir, tenemos que sumarle una inversión en capital fijo, o al menos una máquina, o un sector, o una instalación, ¿sí? Tenemos que agregar capacidad, ¿sí? Capacidad. Agregar capacidad, acuérdense, costos estructurales, costos operativos, todo fijo, bla, bla, bla. Entonces estamos agregando otra cosa adicional al análisis. Y entonces, para llegar a la conclusión de que cuál va a ser el punto de indiferencia, aquel también que me permita que el ahorro marginal que me generaría la producción de mis bienes dentro de mi empresa versus comprarlos, me banque ese costo fijo adicional que estoy metiendo en la historia decisional de mi empresa. ¿Se entiende? Entonces, a partir de cierto punto, me va a convenir invertir en costos fijos, comprar una máquina y ponerme a producir ese insumo que antes le compraba a determinado proveedor, y por debajo de ese costo, de esa diferencia, me va a convenir seguir. También tenemos un ejemplito muy sencillo, y ya los liberamos. Una empresa que hace cromados, ¿sí? Necesita, cuando compra, el costo de adquisición a su proveedor es de 60 pesos la unidad, y en caso de fabricar, el costo variable sería de 40. Digamos, acá ya tendríamos que decir, bueno, yo si lo compro, meto 60 pesos por cada unidad de mi producto, pero si lo hago, son 40. Pero para eso tengo que comprar una máquina de 70.000 pesos, ¿sí? Que va a tener un valor residual de 10.000, etcétera, etcétera, y lo voy a amortizar de alguna forma. Entonces, como Feni y Uzi me dijeron que tengo que buscar una cantidad de indiferencia a partir de la cual me dé lo mismo comprar o fabricar, vamos con eso. Entonces, el costo fijo no serían los 70.000, recuerden que eso es la inversión, los 70 menos 10.000 de recupero, eso quiere decir valor residual, quiere decir que finalmente recupero 10.000 de los 70, amortizo 60.000 pesos en 60 meses, 1.000 pesos de depreciación mensuales de costo fijo, ¿sí? Y si yo adquiero ese cromado o ese insumo para hacer el producto cromado, pago 60 pesos de costo variable, y si lo realizamos dentro de la empresa son 40. O sea, volvemos a decir, con 20 pesos de ahorro marginal, ¿sí? En vez de 60 voy a tener 40, con esos 20 me tengo que bancar el costo fijo adicional o el costo relevante fijo que estoy incorporando a esta decisión, que en definitiva son 1.000 pesos, o llevado a 60 meses los 70.000 de la inversión. Esta cuenta me dice que a partir de las 50 unidades de venta de mi producto final, estoy en indiferencia. Para un lado sigo comprando, para el otro lado me juego e invierto. Y fíjense que en esta tablita lo comprobamos. Si produzco con cero cantidad en el mercado,
no compro nada, pero voy a tener los costos fijos de producir. Si produzco 10 o vendo 10, voy a tener, si compro, solamente los 60 pesos de costo variable. Y si produzco, voy a tener los 40 pesos del costo variable, los 400 pesos del costo variable, perdón, más los 1000 de costos fijos. Si el mercado me está tomando 20, yo solamente compro 20 unidades a 60 pesos variable. Acá estamos jugando sin stock ni nada de eso, ¿no? Y si son 20 que tengo que producir, estoy en 1800 pesos. Por ahora me sigue conveniendo comprar, como van viendo en la tablita, hasta llegar a la cantidad de indiferencia. Y en la cantidad de indiferencia se cumple que me da lo mismo comprar para producir 50 que producir 50. Y en los costos totales. Se igualan los costos totales de la alternativa de adquisición versus la alternativa de producir. Y a partir de los 50, fíjense que empezamos con los ahorros marginales crecientes. ¿Sí? Si meto 60 en el mercado, me conviene producir además de haber hecho ese desembolso en 70. ¿Sí? Y gráficamente, bueno, tenemos ahí la indiferencia comprobado en un Excel, que 50 sería el cruce entre comprar y fabricar. Vendría la decisión 3, que es venta minorista o mayorista, pero me parece, Feni, que... Ya estamos. En realidad, este caso que presentaste, el anterior, dos cuestiones que lo tienen en el material que tienen disponible, Sí, que claro. armamos de la cátedra. Estas decisiones que le hicimos bajo el modelo racional, hay argumentos adicionales que podrían justificar la decisión de comprar, aunque el modelo racional dijera lo contrario, o de Por producir. supuesto. Digamos que eso lo tienen para leer, como para decir, bueno, el hecho de tener o no la exclusividad con el proveedor o alguna alianza estratégica con el proveedor, tiene que ver con cadenas de valor. Bueno, hay un montón de argumentos que se pueden acompañar a esta toma de decisiones. Y por otro lado, el modelo de análisis también cambia radicalmente si nosotros lo que estamos haciendo no es comprando, como planteó Guzzi en el caso, sino que hoy estamos produciendo y analizamos la alternativa de comprar. Porque en ese caso, lo que nos tenemos que olvidar que no necesariamente todos los costos fijos que estamos soportando por producir se van a eliminar automáticamente por decidir comprar. Entonces, el análisis de esa alternativa sería más complejo porque probablemente yo tenga recursos humanos afectados o maquinaria afectada que aún tomando la decisión de comprar, sigo soportando esos costos fijos. Entonces ahí los costos relevantes serían distintos a esta alternativa y probablemente tuviéramos que sumar algunos elementos adicionales para tomar esa decisión. ¿Se entiende? Digamos, según cuál sea el punto de partida, es como nosotros planteamos cada una de las alternativas y la decisión que tenemos que tomar. Digamos, como para que veamos que obviamente siempre es mucho más complejo, pero que tenemos que tomar en cuenta todas las variables y cuál es la situación en la que está la empresa, ¿sí? Esos son, como estos casos son muy sencillos, son elementos básicos, cuando ustedes analicen algún caso, probablemente les demos algún caso para que hagan algún asesoramiento, son las cuestiones que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta y en el informe que le pidamos que hagan a la empresa, lo primero que van a hacer es este análisis, este modelo racional, pero después en las recomendaciones hablar un poquito también de todas estas cuestiones adicionales que pueden tener influencia en la decisión. Exactamente. Exactamente. La cuestión estratégica va a cruzar siempre. Y eso, acuérdense del gran ápice estratégico, eso va a cruzar siempre. Por eso estas decisiones, nosotros lo que les estamos dando es algunas técnicas o algunas herramientas para ayudarles a decidir, pero siempre tienen que ir de la mano o acompañando esa gran estrategia, ya sea la competitiva o la estrategia
alto rango, no tan operativa, pero siempre tienen que ir acompañando a ese contexto institucional. Del tema, hay videos, hay varios videos, incluso creo que me parece que falta el tuyo, Penny, el de... Sí, no mire el caso de cuando hay restricción de recurso escaso. Sí. Que Si está... no lo buscamos porque lo colgamos. Bueno, también. esa es una de las cosas que perdí, ¿ves? No la puedo encontrar. Sí, pero lo tengo, si no está, yo después lo busco y lo subimos. Sí, por favor. Hay varios videos con estos casos, con las 4 decisiones, más algún tema de fijación de precios, que es otra decisión muy específica para tomar por parte de la empresa, y después algún ejemplito, un casito muy sencillo de aceptación de pedido, etcétera, es muy absolutamente sencillo. Les pedimos que sigan leyendo, que miren esos videitos, y el viernes, con los que puedan ir, nos encontramos y seguimos avanzando con este tema, ¿sí? Tal vez el viernes nos podamos sacar dudas, que va a ser, probablemente sea más expositiva que de intercambio, porque bueno, hay que ver cómo nos va con la tecnología, hay que ver cómo nos va, claro, si los que están en casa nos escuchan bien, si podemos compartir podemos switchear las cámaras, porque hay cámaras que enfocan a los chicos que están en clase, pero a su vez esa misma cámara después la tenemos que cambiar para mostrar el pizarrón en el que escribimos. Bueno, vamos a ver si nos da el cuero a nosotros. ¿Alguno de ustedes ya tuvo clase bajo esa modalidad en alguna otra materia? No, por un Bien. momento no. Esa sería la primera experiencia. Claro, de cuarto me parece que eran las primeras esta semana. Bien, perfecto. Bueno, chicos, en principio, si no hay dudas ni preguntas, nos estamos viendo el viernes a las 5 de la tarde, presencial o virtual, o sea, de forma híbrida. Les mandamos un abrazo, gracias por la atención. Que estén bien, chicos. Nos vemos Que el estén viernes. Gracias a Gracias. todos. Voy a dejar de grabar. Hasta luego. Adiós. Chau, chicos. Adiós.